En esta ocasión tenemos un tema que hace tiempo quería llevarlo, no había tenido la oportunidad, pero se habla mucho de los atletas élite, en el caso de Puerto Rico, un Andrés Arroyo, un Ryan Sánchez, un Wesley Vázquez, a nivel internacional un Usain Bolt, y todos conocen sus méritos, ¿verdad? Y sus ejecutorias en la pista y lo talentoso que son, pero detrás del éxito de todos ellos siempre hay una mente, ¿verdad? Un cerebro y una persona que no solamente trabaja en la pista con ellos, tiene trabajo fuera de la pista. Su trabajo nunca acaba, todo el tiempo tiene que pensar por el atleta y planificar. En esta ocasión tenemos al profesor Carlos Guzmán, saludos. Saludos, José, y a toda tu radio audiencia, ¿verdad? O videoconferencia, o todos los internautas que están en tu iPod, tu Qué bueno, podcast. qué bueno tenerte, Carlos. Habíamos hablado en muchas ocasiones y nunca te había hecho el acercamiento de entrevistarte, y no porque no quería, era porque no quería molestarte, pues estábamos hablando de otros asuntos que no tenían nada que ver con el podcast, ¿verdad? Sobre la pandemia y eso, pero gracias a Dios te tenemos aquí y espero, ¿verdad? Que esto sea una entrevista de mucho agrado para los que la escuchen, para que entiendan el otro lado, el backstage de los atletas, cómo es que trabaja esto. Así que antes de arrancar con Carlos, quiero mencionar a nuestro auspiciador Fit to the Limit, bien agradecido por el apoyo de ellos en estos 2 años, donde confiaron en nosotros, nos dan vestimenta como esto, polos, uniformes para correr, para entrenar. Pueden contactarlo a través de todas las redes, Facebook, Instagram y Twitter, y pedir su cotización. Si no lo consiguen, nos escriben a nosotros, que con mucho gusto los ponemos en contacto. Así que, arrancando con Carlos. Carlos, vamos a hablar un poquitito, ¿verdad? Esto es una historia un poquito. Contigo podemos estar 2 horas hablando. Vamos a ver cómo lo llevamos y tratar de sacar lo más interesante así, porque yo sé que tienes mucho que contar. Hablemos un poquitito, ¿verdad? De cómo fue que te interesó adentrarte en esta parte de la teoría del entrenamiento, y más en el atletismo. ¿Cuándo comienza eso en ti? Pues yo comencé la práctica de atletismo ya en escuela intermedia. Yo tengo en la ventaja o el contexto de que en la urbanización que yo me crié, en Levittown, un suburbio, el atletismo era uno de los deportes principales, porque contábamos con una de las mejores escuelas, la Escuela Superior Pedro Albizu Campo, que tiene una gran tradición de atletismo. Así que ya desde intermedia yo quería ser parte de ese equipo de atletismo, tanto en los field days como en el entrenamiento. Y, y quise ser practicante de atletismo y lo fui, pero no fui tan bueno, ¿verdad? Pero era que habían demasiados atletas talentosos, porque era una de las mejores escuelas de atletismo, y ahí me adentré en todo lo que es la pasión del atletismo, pero también tenía interés. Y mi mentor, mi entrenador, que era mi maestro de matemáticas, Wilfredo Mox Suárez, que es mi modelo, que en paz descanse, él pues sabía que yo era inteligente, corría y me prestaba atención, pero a la misma vez me compartía libros, porque yo siempre me gustó la literatura y tenía intereses tanto en las ciencias sociales y la literatura, pero me gustaba ya leer cosas de entrenamiento. Y él pues se sentaba, me explicaba las fórmulas matemáticas que tenían que ver el atletismo, y esa parte pues me fascinó, y comencé pues a introducirme en el atletismo como tal, ¿verdad? Hasta que pasé a la universidad, estudié en la Universidad Interamericana, y allí tuve la experiencia, ¿verdad?, de no hacer el equipo, pero comencé a ver un entrenador mexicano que llegó, que revolucionó el atletismo, especialmente el medio fondo, que es el doctor Gustavo Ibarra, y tuve la oportunidad de intercambiar con él, al igual que conocí a Freddy Vargas, que eran entrenadores de la misma universidad, tú imagínate, y empecé a interaccionar con ellos, ver cómo hacían, y comencé también a ser entrenador de niños pequeños en Levittown. Así que así fue mi inicio en el atletismo, que me dieron esa responsabilidad de, siendo un atleta de 18 y 19 años, entrenar niños pequeños. Entrenaba máster también. Así que comencé de ese modo, ¿verdad? Experimental, intuitivo, artesanal, y me dieron la oportunidad de comenzar a desarrollar equipos juveniles. Y así pues asumí la responsabilidad de atletismo ya a temprana edad, ya a los 19, 20 años, ya sin tener formación
en atletismo, sino por la práctica, ¿verdad? Por la experiencia. Comencé a entrenar niños, comencé a entrenar personas mayores que querían correr carreras pedestres, máster que estaban compitiendo en esa época, en la década de los 80, un movimiento de máster mundiales en Puerto Rico, y así que en esa pista, pues, los viejitos, pues yo los ayudaba a entrenar también, y así que me fui laborando, o sea, que era el entrenador del pueblo, entrenaba a niños, entrenaba también máster, y comencé entonces me dieron más responsabilidades, y yo le agradezco al presidente del club, al licenciado Carlos Santos Vía, que fue presidente de AGI, y fue uno de los líderes más destacados, que él vio en mí esa oportunidad y me dijo, espérate, ¿por qué tú no entrenas a un nene chiquito? Y después me dijo, ¿por qué no entrenas ahora a los juveniles? Y me dio la oportunidad, siendo presidente del club de Levitown, de que yo fuera un entrenador, a pesar de que era muy joven, a pesar de que otros entrenadores, educadores físicos del área, pues no lo veían con buenos ojos. Él tuvo esa confianza en mí porque entendía de que yo podía ser un buen entrenador. Así que esos fueron mis inicios en el atletismo. Pues probablemente tenías más escuela que otros entrenadores, pues venías desde high school ya aprendiendo y fórmula. O sea, que es raro que te digan, mira, cómo calcular las zonas y todo esto, y tú en intermedia ya tú sabías hacer ese tipo de dinámica, lo que muchos aprenden luego de haberse certificado. Así que, fabuloso. No sabía que habías empezado tan temprano, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, Como joven. te cuento, yo no había terminado el bachillerato porque entonces yo ya estaba en segundo año de universidad. Ya mi vida atlética pues no prometía mucho, ¿verdad? Hacía ejercicio, me educaba, y no era que corría mal, yo corría 2:04 en 800, corría 52 en 400, pero para ese nivel, pues tú tienes que hacer menos de 50, tienes que correr menos de 2 minutos, unos 55, ¿verdad? Pero básicamente, ahí me dieron una responsabilidad tan temprano que el equipo de Levitown en 1984, ¿verdad? Yo nací en el 63. Ya a los 21 años, Levitown tenía la fortuna, no fue por producto de mi trabajo, porque quiero ser honesto con eso, me gusta ser honesto. Levitown siempre ha sido una potencia en atletismo, y como yo era el coach del equipo juvenil, pues Levitown tuvo 8 atletas en la selección nacional. Y el presidente de la selección juvenil, que era el licenciado Carlos Santos Vía, que era de Levitown, exigió que como Levitown tenía 8 entrenadores, yo era parte de la selección de entrenadores nacionales de Puerto Rico. Así que yo debuté a los 21 años como entrenador nacional en el Campeonato Centroamericano Juvenil en Puerto Rico, que Puerto Rico ganó ese campeonato, y yo fui uno de los entrenadores, ¿verdad? Pero estaba ahí con mucho, ¿verdad? Suerte, no ha sido por el producto de un trabajo. Sí, tenía atletas de la selección que eran míos, eran 3, pero eran 4 los demás de diferentes eventos, y atletas bien destacados. Y entonces, pues, esos fueron mis inicios en atletismo. O sea, que inicié de pronto, abruptamente, como con entrenadores con muchos años, con mucha experiencia, me miraban raro. Y yo pues comencé como entrenador nacional, ¿sabes? Que todo el mundo dijo, ya, qué clase chivo, este es entrenador nacional juvenil, siendo de 20, 21 años, y entrenando atletas de 17 y 18 años, que eran casi mis pares, porque no había diferencia. Así que ese fue mi inicio, ¿verdad? En el atletismo puertorriqueño, y que comencé pues a que la gente supiera quién era yo, ¿verdad? Pero todavía con bastante reserva, porque era muy joven, no era un maestro de educación física, no era un entrenador de una universidad, no era entrenador que tuviera logros a nivel con atletas élites ¿verdad? Para poder tener esa oportunidad, pero así fue que yo empecé en 1984. Así que ya era entrenador nacional y ya tenía una gran responsabilidad, y yo tenía tremendo guille de que iba a ser el entrenador más importante de Puerto Rico en esa época. Qué brutal. Así que yo me imagino que eso podemos determinar de ahí que eso te dio carácter también, porque al tú ser de la misma edad de la gente que tú estabas entrenando, tuviste que haber formado un carácter para que te respetaran y siguieran tus instrucciones.
porque no es fácil, ¿verdad? Tú entrenas a unos jóvenes como tú, quizás ellos dicen, pero este chamaquito ahí dándome instrucciones, debe ser un poco duro para ti porque tú tienes que dar, ¿verdad? Decir, mira, esto es lo que hay y que te respeten. ¿Tuviste algún tipo de choque con eso? Pues mira, me llevaba bien porque ya yo comencé con los niños, yo era bastante disciplinado, pero bien empático, o sea, que no era un entrenador dictatorial. En mi estilo es más democrático, más flexible. Pero a mí lo que pasó fue que de pronto tuve que hacerme cargo del equipo de la escuela superior al que yo pertenecía con apenas 2 años o 3. ¿Entiendes? Entonces, Sí. eso fue un reto mayor que tuve que asumir la responsabilidad indirecta porque el educador físico era el entrenador en jefe de esto. Pero hubo una crisis en términos de los entrenadores porque los entrenadores de Levitón pasaron a entrenar universidades. Okay. Uno fue al Sagrado Corazón, o sea, era el top y se quedó sin entrenador de escuela superior. Y entonces, en ese lapso, una escuela tan importante como la escuela de nosotros, que es la Escuela Superior Pedro Elviso Campo, que tiene una tradición deportiva, de pronto yo me encontré que tenía el equipo juvenil y tenía el equipo, que muchos de ellos eran juveniles, también con la responsabilidad de entrenar el equipo de la Escuela Superior. Así que tuve que ser entrenador desde 100 metros hasta 3.000 metros, que era la distancia mayor que se corre en escuela superior, las vallas, incursionar en los saltos, etcétera. O sea que tuve que trabajar y salimos muy bien y logramos grandes éxitos. Y así que yo me bauticé en las competencias escolares con Ponce High, con Mayagüez allá, y era un chamaquito que estaba un nene estaba dirigiendo eso de los equipos y entonces pues también mucho me dio mayor fortaleza continuar en el entrenamiento deportivo. No, y que cogiste una escuela brutal porque tuviste que sobre la marcha aprender la mayoría de los eventos que se corren a nivel juvenil, que básicamente son todos, lo que no se corre en las carreras de fondo largo, como 5.000 y 10.000. Qué brutal, o sea, que tienes buena escuela. Vamos, ok, ahí estuvimos, ¿verdad? ¿Cómo fue que tus comienzos? Vamos a pasar a la universidad, ¿verdad? ¿Cómo fue tu formación académica para ser quien eres hoy en día? Mira, pues yo hice mi bachillerato en ciencias políticas y mi concentración secundaria fue literatura. Eso era el otro choque que tenía la gente, dice, porque no sigue educación física, porque en esa época la gente asocia educación física con deporte, pero no con entrenamiento deportivo. O sea, nuestros mejores entrenadores venían de la educación física. Así que estábamos como 30 años Puerto Rico atrás, en la década de los 80 a los 90, cuando otros países ya formaban entrenadores profesionalmente. Nosotros teníamos buenos entrenadores, pero no tenían la capacitación de una formación. Entonces, por eso a mí no me gustaba, porque yo no quería ser maestro de educación física. Yo quería ser entrenador deportivo. Y entonces yo combiné la pasión que tenía de las ciencias políticas y la literatura. Y le hice un cuento a mi papá. Había un intercambio para estudiar literatura en España, en la Fundación Ortega y Gasset. Y a mí siempre me gusta la literatura, inclusive tengo una maestría en literatura. Yo fui para Ortega y Gasset, pero yo fui porque los mejores corredores de 8.500 estaban en España y tenían un medallista olímpico, así yo de afrentado fui a España a espiar el entrenamiento que hacían los españoles porque estaban produciendo literatura. Te pongo en contexto, lo que se leía en Puerto Rico era literatura que venía de Cuba. Okay. Y la literatura que venía de Cuba era traducida del ruso o del alemán y ellos sí tenían una formación y tenían entrenadores profesionales. Nosotros en Puerto Rico seguíamos la tendencia de Estados Unidos, que era el educador físico, y aprendíamos en la marcha que el educador físico era entrenador de baloncesto, entrenador, el que se dedicaba. Y literatura que se producía en inglés, pero no había internet como ahora, no había una escuela formal de entrenadores deportivos. ¿Ves? Pero entonces en España se estaba produciendo mucha buena literatura y los españoles estaban produciendo y se estaban preparando para Olimpiadas, estaban haciendo programas. Pues entonces yo fui a un intercambio de agosto a diciembre en España en el otoño del 84 y yo me fui para allá de espía. Yo me fui a estudiar el Quijote y estudiar eso, pero me iba
a recopilar todo el material de revista, entrevisté maratonistas, entrevistaba a Raimundo y todo el mundo, iba a los entrenamientos guillados y yo fui a una escuela, yo mismo saber lo que estaban haciendo los españoles, porque yo estaba en la época de Sebastián Coe, que los ingleses estaban rompiendo los récords de la milla y aquí no se sabía qué era lo que hacían, uno especulaba cómo entrenaban. Yo venía del sueño de ver a Juan Torena ganar la Olimpiada del 76 y para mí todo lo que decían los cubanos pues estaba bien, pero era lo único que nosotros nos llegábamos. Alguien que te decía, mira, da un curso de periodización, tienes que ir a Cuba. O sea, que no había oportunidades. Pocos entrenadores en Puerto Rico fueron a Cuba, se capacitaban, daban cursos, pero todo eso era con un misticismo. Esto era una religión aparte. De entrenadores que supieran de eso y tú tenías que ser autodidacta. Yo tenía mi mentor que tenía una biblioteca extensa porque él se había educado en España y él tenía libros de autores españoles y esos libros yo iba consumiéndolos y todos los libros que le llegaban a él de Cuba, como las revistas americanas. O sea que esa era la literatura que estaba, pero si tú ibas a la UPI no había libros sobre entrenamiento deportivo. Pueden haber libros en inglés, o sea que y yo le cuento a mis estudiantes ahora las limitaciones que había de información y así que todo era experimental. Así que mi formación académica fue en eso, seguí la maestría en la UPR en estudios hispánicos, no postulé mi tesis allí y entonces en ese proceso me incorporaron en la universidad. Ya en el 84, ya comencé el 85, ya era entrenador de campo traviesa, ya a los 22 años de la LAI y comencé poco a poco a seguir haciendo mi trabajo. Ya la gente pues fue conociendo un poco más de mí, pero no duré mucho, seguí trabajando y entonces en la década de los 90 el Departamento de Recreación y Deporte tenía un proyecto de atletismo, se llama el Proyecto de Desarrollo de Atletismo Puertorriqueño, que era un proyecto para desarrollar, ¿te acuerdas? La Olimpiada 2004, pues se iban a comenzar a través del DRD y el Comité Olímpico a crear lo que serían las bases de lo que fuera el desarrollo de los deportes para estar a la altura que llegara el 2004, ¿verdad? Que era un sueño, era una ilusión. Y entonces en ese proyecto a mí me reclutaron porque yo sabía escribir. Porque como estaba en literatura, estaba en que escribiera. Y entonces ahí yo entré en ese proyecto, además de ser entrenador, la gente confiaba porque se empezaban a editar documentos, conferencias. Entonces ahí me dieron en el Departamento de Recreación y Deporte director de documentación. O sea que yo trabajaba en una biblioteca recopilando material, documentándolo y tenía la biblioteca para mí completa, me saltaba allí. Y seguía siendo entrenador por las tardes y mi trabajo era de 8 hasta 3, di clase de español, pero duré 2 años, pero me pagaban igual que como si fuera un maestro, quizá un poco mejor, y yo decidí entonces ser director de documentación y de investigación, si podemos llevar acá, de cómo escribir las cosas, o sea, tú escribías y yo editaba, y se hacían conferencias y comenzó ese proceso en Puerto Rico de educar a los entrenadores, de masificar los deportes. Y en ese proceso, pues yo era un recurso que ellos contaban conmigo, no porque era un experto en atletismo, que para ellos no era experto en atletismo, sino que era una persona que tenía las destrezas para poder hablar ese lenguaje y mucha gente me recomendaba porque conocía, mira, vamos a este muchacho que sabe literatura, que escribe bien, que expone bien, que sabe dar clases. Y así pues yo me adentré en esa área, pero fue mi campo de aprendizaje porque tenía una biblioteca para mí en el DRD, que todavía está la biblioteca, en el Departamento de Recreación y Deporte. El Instituto de Capacitación se había comenzado y yo fui su director de documentación y a la misma vez trabajé en los proyectos de masificación deportiva. O sea que de alguna manera u otra eso me expuso y los secretarios conocían de mí, inclusive yo le escribía ciertos discursos a los secretarios de Recreación y Deporte, o sea, llegué al nivel de que podía tener cierta influencia y comencé a tener influencia también en la Federación de Atletismo, a los que eran presidentes. Escuchaban mis ideas que eran revolucionarias, con el ímpetu, ¿verdad?, que uno tenía de la juventud, todo lo criticaba, y fui como abriendo paso hacia eso, con mucha polémica, pero con ideas que yo entendía que se podían realizar en el atletismo nacional. Básicamente, resumiendo,
tú hiciste lo que hoy en día le llaman hacer benchmark, pero te tuviste que ir a España directamente. Ahora lo podemos hacer a través de internet, preguntar, hacer este intercambio de ideas con entrenadores. Tú tuviste que ir allá a hacer benchmark para recopilar data, qué estaban haciendo bien allá. Luego pasas aquí a Puerto Rico a trabajar con el DRD. En tu formación, pues, estudiaste literatura y básicamente tu cerebro se convirtió en un database. Tú pegaste a recopilar mucha información y cuando había una duda, este es el hombre. Este es el hombre que sabe. Entonces tuve también la experiencia, porque eso era la teoría, porque todo el mundo dice, no, él se lo sabe todo porque es teórico, pero que lo demuestre con resultados, o sea que siempre nosotros tenemos algo con que criticar. Dicen, ahora porque siempre está montado. Se ocurre que en ese proceso de entrenamiento, que es uno de los elementos, muchos atletas al terminar la live, terminan con su entrenador y comienzan una nueva vida, tienen que trabajar. ¿Qué ocurre? Cuando esos atletas que salían de Levitown, que eran atletas destacados, atletas de la selección nacional, no tenía quien los entrenaran y iban a la pista de Levitown, como yo entrenaba a los juveniles, me decían, tú me puedes entrenar. Y ahí fue que yo fui incursionando, ¿verdad? Te quiero decir que yo tuve mis primeros resultados que fueron exitosos, fueron en fondo. Yo tuve a Sammy Laureano, que hoy es un destacado entrenador, fue atleta mío. Y él fue campeón de escuelas superiores con 8.45 en 3000. Fue un gran corredor de obstáculos, creo que tiene la cuarta mejor marca de Puerto Rico en obstáculos, 1.02, y fue 3 veces campeón nacional de campo traviesa, porque la universidad yo lo mantuve entrenando y formándolo, ¿verdad? Y Sammy pues me dio cierta exposición, porque logré que corriera 31.15 en 10 kilómetros, pero había un montón de caballos de 30, pero él corrió 31.15, con unos métodos locos. Yo usé un tanque de oxígeno con él, que era el tío Tuzo, todavía la gente lo recuerda. Yo creo que los papás no me demandaron ahí. Así que yo estaba haciendo todo lo que era experimentar y todo el mundo decía, pero como ese muchacho está tan fuerte corriendo y hacía cosas. Pero entonces me llega que viene el punto. En el 89, en Puerto Rico se va a celebrar el Zonal Centroamericano. Entonces, un atleta que es nacido de Levitown, que es criado en Levitown, se llama Tony Burgo, era el campeón de Puerto Rico de salto a lo alto. Imagínate, José. O sea, tenía el récord, era 2.18 metros, que eso es 7 pies 1. Y me dice, mira, yo creo que tú me entrenes. Pues, ¿qué cara si yo no sé entrenar el salto alto? Yo lo que estoy es bregando con carrera. Y él me dice, no, yo quiero que tú me entrenes. Y entonces yo dije, bueno, pues acepté el reto. Pero yo no soy entrenador de salto. Y comencé a estudiar salto, buscar la manera. Cuento largo corto. Saltó 2.24, rompió el récord de Puerto Rico en el 89, dio un palo, y el día que Sotomayor rompió el récord mundial en Puerto Rico de 8 pies, cogió la medalla de bronce, rompió 3 veces el récord nacional de 2.24, y eso fue la euforia mayor, porque tú imagínate, ya con 26 años yo tenía un récord nacional en Puerto Rico, que era impensable, pero la gente dijo que no era logro mío, sino porque era del atleta, y me dijeron, Yacho, si llega a ser un entrenador de salto, salta a 2.30. Entonces, que mi logro se disminuyó, y a mí me dolió mucho eso, ¿verdad? Me afectó, pero seguía adelante, y nadie me dijo, oye, ven acá, ¿cómo tú lo entrenaste? ¿Qué tú hiciste? Realmente pasó invisible. La gente decía, mira, ese chamaco tuvo, pero lo achacaban más a la suerte, y muchos entrenadores me dieron de codo, o sea, en términos de que sí, pero a mí nadie me invitó a que diera una conferencia. Tú imagínate ese nivel, nadie me invitó a que dijera nada. Y entonces pues yo me sentí un poco rezagado. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya a los 2 años llega otro atleta de Levitown que corre 100 y 200 metros y lo convierten en ballista. Se llama Miguel Soto. Miguel Soto corría 10.43, tuve récord de Puerto Rico de 100 metros, pero yo no lo entrenaba. Él terminó su carrera universitaria. Va a Levitown con el mismo cuento. Mira, yo quiero que tú me entrenes. Yo, mira, Miguel, a mí realmente 110 metros con baile, yo trabajo con juvenil y yo no puedo. Trabajé con él. Y él rompió el récord de Puerto Rico con 13.48 en México. Y lo hizo en el 93, pero luego ese récord fue invalidado porque había problemas con el cronometraje. Pero él se convirtió en el primer puertorriqueño en correr menos de 14 segundos electrónicos en Puerto Rico.
sea, él venía con 14-1 y yo lo puse en 13-8, hizo los Juegos Olímpicos, cogió medalla en campeonato zonal, dice, todo el mundo creó impacto porque ya no era uno en alto, ya era otro, ya tenía un corredor de 3.000 con obstáculos y así sucesivamente, hasta que en el 1994-95 la Universidad Central de Bayamón, que empezó en la LAI 2 años y comenzó bien, pero comenzó a renovar, a buscar un entrenador y hubo entrenadores que me recomendaron, como René Derriex, otra gente que veía, mira, hay un chamaquito ahí que perfila esta universidad que está comenzando, y la universidad me convocó a la plaza de entrenador en jefe. Y yo pues trabajaba en el DRD, lo acepté. Y cuando llegué allí, pues hice un proyecto que en el 99 llegó al subcampeonato esa universidad, derrotando a la Interamericana con más presupuesto. Yo perdí por 16 puntos, la universidad perdió. Perdió la LAI, el equipo masculino. Yo tenía 12 atletas, recluté atletas extranjeros, Alexander Durán, que tú lo conoces. Me llevé a Tony Burgo, entrenador de salto, me llevé a Sammy Laureano de fondo, me llevé un montón, hice un equipo de trabajo y en 4 años nosotros logramos ser subcampeones de la LAI, que ese fue el palo en el 1999. Nosotros perdimos en varones la justa con el Turabo, con un presupuesto mayor, y ahí pues eso pues me consolidó como entrenador, ¿verdad? Ya no había manera, me consolidó también. Yo pasé por Bayamón Military Academy, ganamos las competencias de los polirrelay, ganamos en los campeonatos de las ligas privadas, así que ya tenía un carnet, pero ya yo tenía un equipo antes que yo llegara allí hecho, o sea que yo no pasé mucho trabajo porque estaba montado. Y ya te estoy dando mi historia del 90 hasta el 99, de que ya se consolidó ya mi reconocimiento de mis pares, ya aceptaban. Y en el propio Departamento de Recreación y Deporte ya yo comencé a escribir. En el 97 escribí el libro de atletismo que se utiliza todavía hoy, que es una viejera. Yo lo he amenazado con quemarlo porque está ya un libro de 20 y pico de años. Y yo comencé a crear lo que fue, y ayudé la ley orgánica del 2000 y creé la Escuela Nacional de Entrenadores con José Luis Bellón. O sea que pudimos lograr en el Departamento de Recreación y Deporte institucionalmente crear un espacio para que los entrenadores se certificaran de todos los deportes, especialmente los entrenadores que trabajaran con niños. Y se creó una ley, la ley orgánica, en el 2000, y ahí en adelante se crea la Escuela Nacional de Entrenadores, pero ya el DRD en el 90 ya estaba a los voluntarios, le estaba dando cursos gratuitos, y le daba libros, le daba metodología. El Estado tenía una preocupación con la gente que trabajaba con niños desde el 90. Desde el 93, hubo gente que vino de muchos países a aportar, los canadienses, los cubanos, trataron de aportar a mejorarnos a nosotros profesionalmente, hasta que logramos que en la década de principios de siglo se aprobaran grados académicos en las universidades, que hoy es una tendencia que tú puedes estudiar un bachillerato en entrenamiento deportivo, tenemos hasta maestría, tenemos grados asociados, o sea que ya en la década de empezando el siglo XXI, pudimos tener el gran sueño de que los entrenadores pudieran tener un grado académico diferente a la educación física. Pero fue una labor de muchas personas que pudimos hacer esa batalla, y que ya que se nos reconociera profesionalmente como un grado académico, ahí que viene mi incursión en la universidad como docente, porque me dediqué a la teoría y metodología de entrenamiento, y como había escrito los libros con Bellón que se utilizaban en los cursos de teoría y metodología, las universidades usaban ese curso de texto. El texto básico lo utilizaban, y como yo era su expositor, aún sin tener maestría, ya yo empecé a dar clases en las universidades, porque era el experto, me llamaban el metodólogo, y podía dar clases sobre eso, ¿verdad? Y así pues esa es la parte de ahí. La otra parte es que me integro al Comité Olímpico de lleno, me reclutan y me integro al Comité Olímpico y hago otra serie de cosas, ¿verdad? Que podemos hablar más adelante. Pues mira, ahí me contestaste varias de, ¿verdad? Varias de las preguntas. ¿Cómo llegaron los atletas élite a ti para poder ser entrenado? Y
qué tropiezos y en el camino tuviste, que hoy en día tú le puedes decir a los que decían, tiene toda la teoría, pero ¿dónde están los resultados? Pues mira, ahí tiene una trayectoria brutal y lo que sí se me escapó, Carlos, ¿qué universidad fue la donde tú montaste el equipo con Sam y los demás? Pues yo empecé con la UPR Bayamón, donde estaba Sammy, pero luego, en el 95, pasé a ser entrenador en jefe de la Universidad Central de Bayamón, Y que esa ya se fue había incorporado a la LAI. y Y esa fue la que ahí, llevaste. exactamente, que yo recuerdo la reunión y todo. Y yo fui con un plan de trabajo y todo el mundo decía, bueno, te voy a escogotar porque esos curas son macetas, tú imagínate toda esa serie de cosas. Y salieron convencidos de mi proyecto y me dieron el presupuesto. Y el director atlético decía, yo no sé cómo a ti ya confío si estamos en cero, ni una medalla vamos a ganar en la próxima justa. Y yo fui poco a poco haciendo un equipo de trabajo y poco a poco logrando esas metas, y la universidad tuvo una exposición enorme. Nadie podía pensar de que nosotros podíamos derrotar a las dos grandes potencias, e inclusive a la UPR, porque eran tres potencias. Tú estabas peleando, mira, con el Colegio Mayagüez, estabas peleando con la UPI, estabas peleando con la Interamericana, que es un monstruo, y estabas compitiendo con el Turabo. Y altura. Y meterla ahí, meterle en la cara y llegar el segundo ahí se acabóse la cosa en el 99, ¿verdad? Se acabó el cuestionamiento de si tú funcionas o no. Exacto, ahí fue que pasó esa etapa y que la viví hasta el 2003-2004, porque mira lo que ocurre, José, que luego viene al poder en la Federación de Atletismo José Enrique Arrará, el doctor José Enrique Arrará, y yo fui su director de campaña, y él me nombró secretario general, así que yo tenía ser secretario general, era profesor en el DRD, y también era entrenador de atletismo, tú sabes, daba alguna clase en la universidad, y estaba bien ocupado. O sea, en el 2004, dado los proyectos que habían en Puerto Rico importantes, yo tuve que dejar de ser entrenador y dedicarme a ser secretario general para poner en orden a la federación y tener un proyecto de preparación para los Juegos Centroamericanos, porque había que hacer muchas cosas. Y el doctor Arrarás me pidió que fuera su secretario general, pero que tenía que ya estar como a tiempo completo. Entonces eso me desvió un poco, pero al mismo tiempo pues comencé a hacer estudios graduados, ¿verdad? Aproveché que no estaba entrenando todos los días, hice esa pausa del entrenamiento deportivo y entonces pues empecé a hacer mi maestría, estudios especializados en alto rendimiento, pero estaba en la parte administrativa, pero tenía que ver con las selecciones juveniles. O sea, yo era un secretario general presentado que tenía que ver con la preparación. Y para el gerente general, que es presidente de la federación, pero yo, al ser mano derecha de Rara, metía todas las manos ahí y las delegaciones eran mi responsabilidad. O sea, yo no era el jefe entrenador, habían entrenadores, pero la parte programática de lo que se iba a hacer en las selecciones juveniles y la organización de eventos deportivos recayeron en mí. El Iberoamericano en atletismo, yo fui el director técnico, pruebas combinadas fue el director técnico, o sea que yo tuve que asumir ser organizador de eventos por la necesidad, y tuve esta pausa prácticamente de 6 años para no ser entrenador. O sea que hubo una pausa en mi carrera deportiva el 2004 y ahí me reclutaron para los medios de comunicación narrar las competencias de la justa, que aunque yo estaba en una universidad se pusieron de acuerdo y permitían que yo participara en la justa porque sabía de atletismo, sabía de los atletas, y interrumpidamente desde el 2004 hasta ahora con la pandemia he sido comentarista de la justa, que la mayor parte de la gente me conoce más por ser comentarista de la justa que por ser entrenador, ¿verdad? Un periodo de tiempo, pero eso fue lo que aconteció. Básicamente a ti te convirtieron en una sombrilla del atletismo. Tú recogías todo debajo de ti. ¿Cuán difícil se...? Ok, eso para mí es bien interesante porque al ser entrenador, tener el conocimiento y ser una sombrilla, estar mirando debajo de ti todo lo que está ocurriendo en el atletismo, ¿cuán difícil se te hacía eso de tú poner un freno y no meter mucho las manos? Porque tú a veces decías, contra eso está mal, pero no quiero meter las manos. O dijiste que eras un secretario presentado.
se te hacía difícil, ¿verdad? Aguantarte porque te dice, mira, yo tengo el conocimiento, eso no funciona así, o te volviste pusher para que las cosas se dieran. No, pusher. Pusher Ya tenía, porque tenía, 100%. tenía el poder y lo tenía que cambiar porque no tenía break. O tú transformas, porque si tú has hablado que cuando tú llegues, ¿qué tú harías? Porque tú lo ves como entrenador, pero cuando te toca tomar decisiones directivas, cuestiones fiscales, ya te cambia la dinámica por completo. Tienes que tomar decisiones difíciles. Entonces, pues, ocurrió que yo tenía una visión que era polarizante en términos de que yo entendía de que tenían que haber cambios radicales en el atletismo, pero básicamente mis cambios radicales se tenían que ver con la formación de los equipos nacionales. Yo comencé a hacer pruebas de campos a todo el mundo, las selecciones tenían que antes de salir de aquí demostrar que estaban en condición. No porque tú hacías la marca te montaba. Yo prohibí que los atletas tuvieran uniformes que no fueran de Puerto Rico. No quería uniformes de Cuba y eso comencé con los juveniles. Dejaba que se durmieran a la 1 de la mañana, a las 2 y a las 6 los levantaba. O sea que yo me convertí en unos programas de atletismo muy fuertes con los juveniles en términos de darle una estructura y con los entrenadores. Y comencé con los entrenadores a formar colectivos de trabajo. Que la gente decía que esa era una idea cubana y que no iba a resultar. Y yo puse a muchos de los entrenadores a trabajar por equipo y eso es bien difícil. Y como yo tenía un conocimiento teórico metodológico, pues no podía ser muy cuestionado, aunque no creían en mí. Las guías metodológicas yo las preparaba, yo quería planes escritos, yo supervisaba los planes y como era parte de la cultura que ya venía del DRD, del Comité Olímpico, yo era la persona que las guías de planes en Puerto Rico que se preparaban, el modelo lo hice yo en términos de que creamos ya una cultura de que tú tenías que presentar tu plan, iba a ser evaluado y tú tenías que defenderlo. Si José tenía un atleta y era de la selección nacional, pues José, no me vengas a pedir dinero y los viajes, me tienes que decir qué expectativa, qué marca va a hacer ese atleta este año y cómo lo va a hacer. Pues de esa manera se creó una cultura diferente. Ya la gente tenía que compartir conocimiento, ya la gente tenía que presentar ante sus pares cómo iban a entrenar, cuáles eran las proyecciones. Después que terminaban los eventos, venían evaluaciones. Y yo me sentaba y con los grupos de trabajo evaluar por qué fracasamos, por qué no llegamos, por qué este atleta se hizo una marca en abril, por qué en mayo se escocotó. Y teníamos que asumir responsabilidades. Había controversia. Esa estructura la adoptaste de los cubanos. Básicamente de ideas, pero la puertorriqueñicé. Pero mucha gente decía, vamos a suponer, Beverly Ramos era juvenil que 14 años. Yo tengo pruebas de Beverly desde los 13 años. O sea, nosotros teníamos una historia que se había perdido. Todo el mundo hablaba de Franceschi, pero nadie sabía cómo entrenar a Franceschi, excepto anécdota. Pero nada, no había un plan. Si yo iba a la federación, dame el plan de Franceschi. Nadie me iba a decir, no, Franceschi hacía esto, y hacía lo otro. O sea, había una cultura de improvisación. Los entrenadores sabían, pero no era una manera profesional. Entonces comenzamos a hacer esos cambios. Comenzamos a discutir cómo lo hacían en otras partes del mundo. O sea, se comenzó a dialogar y cómo nosotros podíamos mejorar. Y nosotros, pues, cuando pedíamos dinero, teníamos que tener proyectos sólidos, teníamos que tener expectativas como cualquier empresa, cualquier gerencia. Y nosotros teníamos que ser fuertes. Nosotros no podíamos llevar a cualquier persona a competir fuera del país, porque los recursos eran limitados. Y cuando tú llegabas, te iban a bombardear. Así que todo ese proceso fue una cultura de proyectos, de atletas jóvenes que comenzamos a inculcar en la selección nacional un protocolo. Tú puedes buscar el protocolo de prueba. Ya nosotros en el 2006 ya teníamos protocolo de prueba, teníamos guías, y ese trabajo se debió a que los entrenadores se pusieron para su número y comenzamos a colaborar y a discutir profesionalmente entre nosotros y a comenzar a decirnos las cosas, las verdades en la cara y a tener las cosas por escrito. O sea, y había presentaciones, y había gente que venía de otros países a asesorarnos, teníamos entrenadores que tenían contacto como Víctor López, de entrenadores, si te querías el mejor entrenador de lanzamiento, él lo buscaba y lo traía acá.
Y la gente fue creyendo en nuestro proyecto porque teníamos credibilidad pero nos fuimos pasando eso poco a poco a nivel institucional. Teníamos guía, antes de empezar el año, todo decía, mira, para ir al Mundial Juvenil, esta es la marca mínima, pero esta es la marca que nosotros tenemos pintura que esa. Y nosotros llegamos a ese elemento que la gente se dio cuenta de que las selecciones nacionales no dependían del panismo, dependían de tu rendir, y además de rendir tenías que cumplir. Entonces se creó toda una cultura de que un deporte tan objetivo como el de nosotros, se minimizaron las polémicas porque había normativas. Tú podías estar de acuerdo o no conmigo, pero antes de empezar la temporada estaban las marcas y las marcas se discutían públicamente. ¿Cuál era el criterio? ¿Quiénes se iban a llevar? Y eran marcas que estaban ahí. Así que toda esa cultura transformó el deporte en Puerto Rico en la década de a principios del siglo XXI, y creo que pues yo colaboré en esa transformación y dediqué mucho tiempo a nivel administrativo hasta volver de nuevo a ser entrenador. Todo eso que tú discutiste ahora sobre sentarse con los entrenadores, discutir los planes de trabajo, cómo vas a lograr ese resultado y compartir todo ese conocimiento, eso me lleva a una pregunta, pero te la voy a hacer más adelante para no irme de la línea cuando hablemos un poco, ¿verdad?, de tus pensamientos vanguardistas. Vamos aquí. Todo el mundo, ¿verdad?, sabe tu trabajo con Wesley, ¿verdad? No quiero entrar mucho en Wesley porque hoy usted es el protagonista aquí. Pero todo el mundo conoce el trabajo con Wesley, pero mucho de lo que ha logrado Wesley es por el trabajo arduo y el tiempo que le dedica. Lo he visto en persona, ¿verdad? Ahí en Humacao, que ha estado entrenando ahí. Lo he visto en la pista de Junco trabajando también, de lejito, ¿verdad? Y yo sé que le dedica tiempo a los muchachos y es bien metódico. Wesley llegó, ¿verdad? Ha llegado ahora mismo, yo diría que en atletismo, él y Belbeli son los atletas de mejor perfil internacional que tiene Puerto Rico. ¿Cómo te posiciona eso entre los entrenadores, los mejores entrenadores del mundo? Sabemos que Wesley está corriendo con los mejores corredores de 800 metros en el mundo. ¿Cómo te posicionas entre ellos, verdad? ¿Y qué anécdotas tú tienes, verdad? ¿Qué feedback te dan? Pues mira, la temporada fue de ensueño de la de Wesley, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de ver a Peter Julian antes de la final en la pista de calentamiento, al entrenador de Donovan Brazel, que es el campeón del mundo y de récord, y que está en el proyecto de Oregon Project de Nike. Que tienen chao como viruta, y en esos juegos ahí mismo fue que se sacaron a Salazar del mundial y todo lo que pasó con Guada, etcétera, que es historia. Y Peter Julian fue donde mí y a felicitarme. Él fue y saludó a Wesley y le preguntó quién era su entrenador, porque yo no sabía quién era Carlos Guzmán, que va a saber. Y fue donde mí en la pista de calentamiento y me dijo que me felicitaba por ese trabajo extraordinario y que él había visto la carrera de Wesley y que estaba sorprendido, que me felicitaba por el trabajo, pero él había preparado a su atleta siempre le había dicho a Donovan que el rival más serio que iba a tener iba a ser Wesley desde mucho tiempo. Así que me dio en la carita también, me preparé para él y ahorita nos vemos ahí, ¿verdad? Y rompió el récord y le salió bien. Pero tuve también a Rudicha, que llegó allí, y a Kisketer en la pista de calentamiento antes de la final. Rudicha fue y le dijo a Wesley que él había revolucionado los 800, que él era el único atleta valiente que había puesto a correr porque eran muy lentos y no querían correr porque los 800 se había vuelto monótono y él había cambiado eso. Y que él le decía que siguiera corriendo así, que él iba a hacer 1.41, 1.42, que se lo garantizaba. Para los que están escuchando esto, ¿verdad? Esto va a subir a la plataforma de audio y va a subir en YouTube. Para los que no saben, Rudicha, esa era la máquina en 800 metros. Estamos hablando de que quien se está refiriendo, hablando de Wesley, es una leyenda. No es cualquier persona. David Rudicha, de Kenia, si no me equivoco, ¿verdad, Carlos? Sí, tiene récord del mundo, 1.40, el único ser humano que ha corrido menos de 1.41 en 800. Estamos hablando de una máquina. Dos veces campeón olímpico, 2012, 2016. Y Rudicha fue y le dijo eso. Sebastián Coe fue a decirle a Wesley que nos felicitaba, y allí mismo, eso fue antes de ir a la final, tú imagínate.
Y ya yo que iba a decirle a Welly, mira, vamos a correr más conservador, vamos a buscarle esa medallita. Welly salió, pompeó por ahí. Lento pasó, yo creo que iba a pasar en 47 porque él salió, después que tú tienes esas personas que te dan ese insumo, pero bien contento de lo que había resultado. Así que conocí entrenadores de Canadá, de todas partes del mundo. Hoy yo tengo un sinnúmero de colegas de Sudáfrica, de Alemania, que me han pedido entrenamiento de Welly. Yo tengo en las redes, ayer estuve en Chile, voy a dar un seminario internacional de medio fondo. Eso ha sido un destaque de que todo el mundo se ha preguntado de un hombre tan grande y tan pesado en 800, de cómo se entrenó, y como nosotros hemos divulgado en conferencias que nos han invitado y en congresos hasta virtuales que hemos participado, le ha prestado mucha importancia al entrenamiento de él, y en diferentes partes del mundo tengo solicitudes de atletas de Sudáfrica, tengo de Canadá, tengo atletas de Alemania que me han escrito, de Australia, gente que le ha interesado el entrenamiento, tengo gente de la propia España que tiene gran tradición en el evento, que me han escrito. Realmente ha sido una exposición, especialmente la metodología del entrenamiento. O sea, tengo mucha gente que me escribe, especialmente en Sudamérica, Chile, Argentina. Ha sido un impacto. Se ha triplicado los lectores que tengo en esos lugares más que en Puerto Rico. Ha sido un gran impacto a nivel internacional. Tengo que mis conferencias en español han sido traducidas en Canadá. Yo he autorizado para hacer eso. O sea que realmente muchos de los trabajos que hemos hecho, que lo hemos divulgado, han tenido repercusión en muchas partes. Y tengo invitaciones a ir a congresos, conferencias. Ahora con la pandemia, 17 al 19, tengo una conferencia que voy a ofrecer para Chile, que va a ser el primer seminario internacional de medio fondo y fondo, en el congreso que dio virtual la Asociación Panamericana de Atletismo junto con la Latinoamericana. Tengo el honor de que hubo audiencias que sobrepasaron 20,000 personas. Wow. Tengo mi Instagram, que sea Welly el que maneja mi Instagram, ¿no? Eso es tecnología. Tengo que darle al difícil en inglés porque mucha gente me ha consultado, pero en donde están mis trabajos, en Academia Edu, como profesor universitario, sé que he recibido mucha información y varias publicaciones que espero hacer en los próximos meses, si puedo, ¿verdad? Con todo este ajetreo que estamos. Ajá. Pero sí, me ha colocado de que mucha gente se ha interesado por mi trabajo, especialmente cómo trabajo la capacidad aeróbica, cómo trabajo la resistencia con ellos. Y la gente le ha interesado los métodos, lo más que le llama la atención es ese tipo de trabajo. Y además tú sabes que en Puerto Rico yo siempre tengo oportunidad, pues presento los planes, doy un taller dinámico sobre las cosas que hago, que me gusta, ¿verdad? Es parte de la academia hacerlo. Y pues me gusta dar al menos 2 conferencias nuevas sobre entrenamiento deportivo. Ahora ha girado básicamente la preparación de los 800 metros medio fondo y las otras cosas que hago, ¿verdad? En términos de teoría del entrenamiento, periodización, pues no tienen, ¿verdad? Tanta demanda. Pero siempre son temas de que a mí me gusta discutir, dialogar y a mí me gusta trabajar con la gente en los talleres. O sea, a mí me gusta explicar a la gente cómo yo lo hago y aclarar dudas cuando la gente me hace y trabajar el día a día con él. A mí me gusta trabajar con mis estudiantes y me gusta trabajar con los entrenadores. O sea, a mí me gusta trabajar con los entrenadores de muchos deportes. Cuando yo doy metodología, estoy con los de baloncesto, he trabajado con la selección de voleibol, he trabajado con gente de baloncesto. En el Comité Olímpico tuve la oportunidad de ser subdirector de alto rendimiento y tenía que trabajar con la federación, con los planes, especialmente para Puerto Rico 2010. Y ahí me encargaron esa tarea, que como no era entrenador, tenía vínculos con atletismo, pero tuve que, con David Bernier me encomendó ese trabajo, que fue Mayagüez 2010, y yo era el subdirector de alto rendimiento y yo era el que evaluaba los planes de las federaciones y iba a hacerle pruebas en el albergue, las pruebas de campo, para tomar decisiones sobre la selección nacional. O sea que eso me dio a mí un laboratorio enorme
de las cosas que hacía para aplicar en el deporte. El Comité Olímpico me pagó una maestría en gestión ejecutiva de organizaciones deportivas olímpicas, que se llama el programa MEMO. Yo hice mi maestría en Sport Management también, en una maestría en educación, y así pues me complementó toda esa serie de partes. Cogí una especialidad de alto rendimiento en Castilla-La Mancha en ese proceso también. Así que el proceso que no estuve como entrenador, volví a retomar los estudios que quería y me fui adentrando pues, en todo lo que me gusta, que es la teoría y metodología del entrenamiento. Qué brutal. Volviendo un chispitito hacia atrás, hay algo, ¿verdad? En algún momento me gustaría hablar con Welly sobre esto, pero yo entiendo que aunque Welly no ganó, no llegó a primer lugar en esta última competencia internacional, pero ustedes ganaron mucho más que una medalla. Welly es un fenómeno, al igual que Belbeli, que Tito Trinidad, que son personas que no ganando, ganan mucho más. Belbeli, ¿verdad? No ha dado un puntillazo todavía en la distancia de maratón, pero la gente la sigue como quiera y sigue ganando fanáticos. Welly, nadie lo criticó, ¿verdad? Por lo menos lo que yo vi, nadie lo criticó. Todo el mundo estaba orgulloso como si él hubiera ganado, porque escuchaban los comentarios yo estaba escuchando acá la carrera y ellos decían que él era el hombre más peligroso, que coincide con lo que te comentaron allá, que él era el hombre más peligroso y el que era el rival a vencer. Yo creo que ustedes ganaron mucho y por eso quería confirmar esa pregunta. Viene esa pregunta, ¿qué tú conseguiste con toda esa exposición a nivel internacional, todo lo que yo, y ya veo que te ha abierto un montón de puertas. De verdad que te felicito, Carlos. Por eso fue que te quise hacer la pregunta, porque yo sé que después de ahí, como dicen por ahí, mucha gente te la dieron y dice, no. Carlos Guzmán, nadie lo conocía, pero algo bueno está haciendo él. Así que, tremendo. Ahora, quisiera ir, Carlos, a hablar un poquitito, ¿verdad? Del estatus actual. Y fue una pregunta que dejé en el aire ahorita, que te la quiero hacer ahora. El estatus actual de Puerto Rico y cómo se debería hacer el atletismo de ahora en adelante en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Qué ideas tú tienes? Empezando por la pregunta que dejé en el aire, que fue cuando tú estabas hablando de que se sentaban los entrenadores a discutir planes, a intercambiar ideas y todo eso. Eso a mí me suena mucho en el baloncesto. Ocurre eso en el NCAA, por las regiones, ¿verdad? Que ellos están por secciones, se sientan los entrenadores a discutir juegos. Y eso es muy productivo porque sube la competencia. Tú tienes que seguir reinventándote porque todo el mundo sabe el plan tuyo anterior. Tienes que seguir reinventándote. Eso actualmente, esas reuniones de entrenadores, eso sigue ocurriendo. Sí, se da con altas y bajas, ¿verdad? En proceso. Pero sí se ha cambiado la cultura del entrenador deportivo. Nosotros tenemos más de 140 entrenadores certificados por la Federación Internacional, o sea que tienen conocimiento, entrenadores de nivel 1 hasta el nivel máximo de la Academia Olímpica, en diferentes áreas, diferentes deportes, y hemos tenido resultados exitosos, especialmente en las carreras juveniles, ¿verdad? Lo que sí es en ese trabajo es que es un fenómeno nuevo, la gran cantidad de entrenadores jóvenes, con mucho potencial, que tienen una gran formación académica, profesional, porque recuerde que ya tienen condiciones que no tenían la pasada generación en términos de que ya pueden escoger una carrera universitaria relacionada con el entrenamiento, con las ciencias del ejercicio, y eso lo ayuda mucho, y además el acceso a la información, a los medios, y una cultura completamente diferente a la que yo me crié, donde la información era limitada y donde habían espacios que había mucha resistencia a poder cambiar las cosas que se hacían. Entiendo que el atletismo, hay un ensayo que yo escribí en el 2007 que habla progreso-retroceso, donde yo me planteo en 50 años en qué era el atletismo y cuáles eran los retos. Y los retos, pues, hacer un proyecto nacional, fortalecer las categorías infantiles, tener cada vez
más atletas que practiquen atletismo de temprana edad, pero tenemos el problema que se queman a temprana edad. Se afectan mucho y tampoco tenemos una estructura que podamos mantener un equipo nacional luego de la universidad. O sea, si no estuviera la universidad, que subvenciona una gran parte de nuestros atletas, además de proveerle una carrera profesional, pues le permite seguir practicando el atletismo y muchos de nuestras selecciones nacionales salen de ahí. Pues si no tuviéramos eso, pues tuviéramos un atletismo deficiente, además que provee recursos económicos para mantener los entrenadores, un incentivo económico que los puedo mantener como entrenadores. Sé que la cultura de nosotros, como la cultura de Estados Unidos, depende del sistema universitario. Luego del sistema universitario, los Estados Unidos, si los atletas son destacados, pues tienen auspiciadores y realmente tienen programas económicos, aunque no son subvencionados por el Estado, son actividades que ya lo convierten en atleta profesional. En Puerto Rico, pues esa cultura, tú tienes que luchar con otros deportes para obtener una subvención económica del Estado o una subvención del Comité Olímpico, porque los recursos son bien limitados y la federación no genera recursos suficientes para tener 30 atletas practicando. Como si fuera un equipo universitario. Si nosotros tuviéramos las condiciones de tener un equipo completo de atletismo practicando, 10 con sus entrenadores, con esa subvención, pues nosotros tendríamos una estructura mucho más estable de atletismo, pero la realidad material, económica, no permite. Por lo tanto, la ayuda apenas puede llegar a 5, 10 atletas, 12 atletas. Y dependemos de la subvención económica, sea del DRD, que se ha reducido los fondos, y sea el asunto que tiene que ver con el Comité Olímpico y la Federación de Atletismo. O sea que los atletas se tienen que destacar y conseguir sus auspiciadores para mantenerse en esa competición internacional que es bien demandante, ¿verdad? Y bien exigente, ¿ves? Pero nosotros tenemos el potencial para hacerlo. Como lo hizo Coulson. Yo básicamente cuando Coulson estaba juvenil era secretario general y yo me acuerdo en una reunión del Comité Olímpico que se hizo con las federaciones y el proyecto era los próximos 4 años en la Olimpiada. Yo creo que estamos en el 2005 y me dijeron, si tú fueras a poner todo el dinero, ¿en qué atleta tú lo pondrías? Y yo le dije, pues en Javier Coulson. Y dije, ¿quién es ese? Pues ese no llegó quinto en el campeonato juvenil centroamericano. Sí, el flaco es ese alto, sí, de 6'6", y ese es el potencial. Y mucha gente me recuerda que yo lo dije bien presentado y la gente pues a veces, mira, ¿qué está diciendo este? Y luego con el tiempo se vio el potencial. Y ya es una anécdota que todo el mundo se ríe sobre eso, ¿verdad? Que tenemos la capacidad de poder hacerlo, igual que en otros eventos, en la clasificación. Atletismo de las últimas 3 Olimpiadas es el deporte que más gente clasifica. Hemos tenido medallas en Juegos Olímpicos y en Olimpiadas Juvenil. Hemos tenido finalistas en los Mundiales Juveniles, medallas en Panamericanos Juveniles. O sea, que nosotros hemos recorrido un gran camino de logro, pero necesitamos otro nivel. Y ese nivel, pues, se requiere una nueva estructura, se requieren nuevos recursos, se requiere reinventarnos, como tú bien pues, señalas, y pues son retos constantes que nosotros tenemos y también darle la batuta a una nueva generación de atletas, de entrenadores juveniles, que ya son entrenadores también de mayores porque ya han pasado con esos atletas juveniles a esa etapa. Entonces ese proceso hay que facilitarlo. O sea, tiene que haber un relevo generacional de que yo actualmente desde Río soy el director técnico de la selección nacional hasta Tokio, pero luego de Tokio posiblemente tengamos que hacer ese cambio generacional, que a mí me costó pues ser entrenador en jefe, hacer un periodo de transición administrativo y pasar esa etapa de como director técnico, pero he pasado las etapas de ser entrenador nacional juvenil desde los 21 años y ya a los 36 años, a los 57, ser el director técnico del país, ¿verdad? No, jamás pensé que podía ser el entrenador en jefe de la selección nacional y participar de estos procesos. Ahora estamos encaminados de iniciar un nuevo relevo
de que sustituyan este cuerpo de entrenadores y nosotros participar como asesores, porque es beneficioso la nueva etapa del atletismo puertorriqueño, que va a ser mucho mejor de la que hemos tenido los últimos 20 años. Así que yo siempre soy positivo, confío en los entrenadores jóvenes, le brindo todas las oportunidades. Mi equipo de trabajo hay entrenadores jóvenes y tienen más potencial que el que yo tenía cuando era joven. Por eso es que tengo expectativas de que podemos lograr metas más altas y que nosotros podemos hacer proyectos de envergadura, ¿verdad? Que trasciendan el país. Te pregunto, Carlos, hay algo que a veces yo lo digo y digo, mira, este está loco lo que está diciendo, pero yo apostaría al atletismo y atletismo, boxeo, algún otro deporte, meter el dinero ahí, apostar todo el dinero en esos deportes, como Jamaica. Te voy a dar un ejemplo. En Jamaica no te invierte mucho dinero en otros deportes, pero ellos le meten mucho dinero al atletismo porque tienen resultados. Porque Puerto Rico, yo creo, como dicen por ahí, el que mucho abarca poco aprieta. Cuando tú le metes chavos a una selección nacional de baloncesto, y me disculpan por lo que voy a decir, y tú tienes un solo, tú te afanas en tener esa selección nacional de baloncesto, pero tú tienes un solo jugador de NBA, ¿verdad? Nativo, que tú lo desarrollaste aquí, que se llama José Juan Barea. O sea, dentro de 4 millones de habitantes, solamente tú produces un solo NBAista profesional. ¿Por qué tú insistes en invertir en ese deporte? Quizás por el mercadeo es mucho mejor, es más interesante para algunos de atletismo, pero si tú quieres conseguir medallas, tú tienes que invertir en lo que tú eres capaz. Que yo entiendo que atletismo tenemos grandes posibilidades, en boxeo estamos más que probados de que tenemos posibilidades de medalla, se produce mucho en pelota, tenemos, ¿verdad? Béisbol, producimos cientos de peloteros profesionales, pero sin embargo estamos invirtiendo en otros deportes que realmente no nos dejan nada. Por ejemplo, un tenis, tenemos cuántos de damas pro. Varones no conocemos ninguno, ¿verdad? A niveles bien altos. Damas pro tenemos a Mónica Puig y no ha podido llegar a ese top trío, y seguimos invirtiendo en esos deportes. Pues mira, eso siempre ha sido un debate en alto rendimiento en el Comité Olímpico y también en el DRD en la Junta, ¿verdad? Y ha sido, lo que tú estás diciendo, pues ha sido un motivo de discusión de hace varios años. Nosotros logramos en el 2012, siendo David Bernier presidente del Comité Olímpico, luego de ser secretario de Recreación y Deporte y tener una participación bien activa, nosotros con el doctor Ramón Álvarez, que ahora es el director ejecutivo del Albergue Olímpico, nosotros hicimos un proyecto que discutimos bien, que era garantizar las federaciones con el presupuesto del gobierno, que era de 8 que le habían asignado alto rendimiento, garantizar un presupuesto mínimo a las federaciones, pero garantizar unos incentivos al concluir el Comité Olímpico. Por ejemplo, si en tu federación tiene una medalla olímpica, a usted le toca esta cantidad. Nosotros hicimos una distribución lo más racional. Si usted tiene juveniles y usted está en los primeros 20 del mundo, usted tiene esto. Era una serie de paquetes de incentivos donde el doctor Bernier nos aprobó un trabajo duro en una serie de incentivos de que las federaciones, porque en la mayor parte del mundo, mira cómo funciona. En Puerto Rico es anómalo porque es el Comité Olímpico, recibe el dinero del gobierno y el Comité Olímpico se lo asigna a la federación. ¿Ok? El DRD mantiene el programa de la Junta a tiempo completo, que tiene un presupuesto que ahora se ha reducido a 200,000, pero tenían unos criterios para otorgarte becas que dependían de tu posicionamiento a nivel mundial. O sea, Welly está quinto en el mundo, pues es top en las ayudas. Si usted está 20 en el mundo, pues no está en este nivel que puede entrar. Tú te ibas a ganar tu puesto de acuerdo a las características de tu deporte. ¿Sí? A resultados. Pero entonces nosotros creamos un incentivo que garantizamos un presupuesto para la preparación. Por ejemplo, si tú estás en un deporte, vamos a poner que sea racquetball. Usted está a nivel solamente centroamericano y quizás no coges medalla. Pues yo te voy a dar un dinero para tú preparar de tu selección juvenil y que tú puedas funcionar para no descartarte
porque el otro sería darle dinero a 3 federaciones. Ahora, tú no vas a tener el presupuesto que tenis de mesa. Tú tienes $200,000, tenis de mesa tiene $400,000. No me vengas a pelear, te voy a decir por qué tiene $400,000, porque tiene medallas, tiene atletas clasificados a la Olimpiada, tiene medallistas panamericanos y tiene medallistas centroamericanos. Esa escala nos ayudaba a tener un criterio más uniforme. Lo que ocurre es que esa no se implementó luego de la salida de Bernier, que fue el secretario de Estado, que yo me fui con él para el secretario de Estado también. En ese trabajo, y salí del Comité Olímpico, en ese trabajo no se pudo dar continuidad, pero ese era el camino lógico que nosotros teníamos para evolucionar el deporte. Íbamos a colocar las federaciones a ganarse el dinero y que no políticamente el presidente del COPUL no tenía que intervenir, porque tú ibas a pedir para atletismo, esto es lo que tiene atletismo, mira, vamos a buscar los criterios, aquí tienes. Yo quiero hacer un proyecto nuevo para los marchistas. Ese proyecto nuevo usted presenta, mira, yo tengo un proyecto para desarrollar el potencial. Puerto Rico tiene genética para la marcha, tiene estos jovencitos que están destacándose a nivel mundial, que tenemos una nena que está en la primera a nivel mundial, a nivel juvenil. Llegó octavo en un mundial juvenil, 10º. Pues entonces eso es un proyecto de futuro, que podemos hacer una inversión. Pero no podemos hacer un proyecto para rugby cuando no jugamos rugby. Exacto. ¿Entiendes? Eso es lo que yo me refiero. ¿Por qué le vamos a dar a todo el mundo eso? Ese criterio era poner unos parámetros. Eso ayudaba, porque tú ibas a poner a competir en un ciclo razonable. En 4 años, los logros tuyos del ciclo olímpico te iban a permitir adquirir el presupuesto o los recursos que tú tenías. Sí, entiendo. Yo entiendo, no voy a tener dinero de los que ganan medallas, pero sí no me van a abandonar mi preparación. Y entonces yo voy a tener que desarrollar, yo voy a tener que sobre la marcha ahí, rapidito, desarrollar para conseguir medallas y subir mi presupuesto. O sea. Claro, pero empieza primero a nivel centroamericano. Primero tienes que tener un equipo primero tienes que clasificar a los centroamericanos, porque no vas a ir. Ahora, yo no tengo para ir a los centroamericanos. Mi proyecto dentro de 8 años. Yo necesito hacer la base. Pues vamos a poner el dinero en los juveniles. Vamos a buscar un técnico. ¿Cuánto cuesta traer un técnico? ¿Dónde tú quieres el técnico? ¿De Argentina? Pues podemos hacerlo a través de Solidaridad Olímpica. O sea, era una manera que teníamos que las federaciones obligarlas a hacer un plan estratégico a 4 años. Entiendo. Pero con la realidad, porque no nos podían ahí tratar, ponernos un cuadro que no era. No, porque yo pienso que sí. No es que piense. Dime en qué posición mundial está fulano. ¿Cuánto tiene que mejorar para conseguir esa medalla? Porque entonces no todo el mundo va a conseguir medalla, pero dime cuál va a ser la mejora, cuál va a ser tu estructura técnica. Porque tenemos federaciones que el presidente, entrenador, papá del atleta, o estructuras familiares como los negocios, que son familiares. Pero esa estructura hay que verla. ¿Cuál es tu apoyo científico? ¿Cómo es que tú estás implementando esto? Entonces, y era una manera que tú hacías que las federaciones comenzaran a reinventarse. Hay muchas federaciones que tienen problemas de gobernanza. No son muy democráticas, se pasan el tiempo peleando en los tribunales. Entonces, no puede haber un ambiente de desarrollo deportivo cuando no hay una gobernanza clara. Ni en cualquier empresa, igual pasa una organización deportiva. Si hay problemas con la gobernanza, si hay problemas con la dirección, pues tú sabes que vas a fracasar. O sea, puedes tener el mejor atleta, entonces los atletas están metidos en una controversia. Ha habido federaciones que los atletas han tenido que participar en los procesos eleccionarios, que no está mal, y hasta asumir la presidencia, cuando esos atletas deben estar preparándose o estar en otro nivel, o entrenadores que hemos incursionado en la dirección que tienen capacidad para hacerlo. Pero posiblemente yo ser el entrenador no significa que sea un director ejecutivo excelente o sea un buen presidente. Son otras destrezas, ¿ves? Carlos, ¿y eso sería lo que tú implementarías nuevamente? Sí, ese tipo de modelo. Eso sería retomar el modelo de que no se pudo implantar, que hubo una discusión, hubo consenso. Ese sería el modelo en términos de subvención del deporte. Ahora, el problema mayor que tiene el deporte puertorriqueño es su dependencia del Estado. Y es su dependencia de fondos. Mira lo que ocurre. El COPUL depende del Estado.
las federaciones dependen del Estado y del COPUL. Y la mediación del COPUL, que ha sido muy buena y no tengo problema alguno, yo creo en el liderato de Sala Rosario, no estoy diciendo que es crítica eso, pero tiene mucho poder político a la hora de decidir la asignación presupuestaria de una federación y otra. Y eso lo que ha hecho es que se consolide un liderato inherente y no permitan renovaciones de las propias federaciones, un problema estructural de dependencia, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos que hacer nuevas empresas con las nuevas figuras corporativas que sea mixta, que son figuras corporativas LLC, que podemos tenerla por ahí, y nosotros tenemos que depender menos del gobierno y tenemos que generar nuestros propios recursos, porque eso va a garantizar una autonomía en términos, una autonomía verdaderamente del Estado para nosotros poder hacer las cosas. Porque el Estado está en crisis, los recursos se limitan. Cada vez que ocurre un problema económico, sabes que una de las áreas que más afectan es el deporte, la educación física, los servicios esenciales, la educación. Por lo tanto, nosotros si aspiramos a tener un potencial del gobierno que lo tiene, el deporte, en transformador de la vida de las comunidades de la gente y atesoramos nuestra autonomía olímpica, nosotros tenemos que ser autosuficientes, tenemos que autogestionar. Por lo tanto, nosotros tenemos que entrar en el desarrollo de empresas sociales para que permitan ese desarrollo de generar riqueza a través del deporte. Pues creando un centro internacional de entrenamiento de medio fondo que yo quiero tener en el albergue. Los atletas que vengan dejan dinero a la economía del país, pero a la misma vez van a subvencionar a nuestros atletas. La comida que se hace en el albergue tiene que ser de agricultores puertorriqueños, el pollo tiene que ser de pollo puertorriqueño, las cámaras tienen que ser ebanistas puertorriqueños. ¿Entiendes? Todo eso nos hace crear una conciencia de que son empresas, porque el deporte es generador de actividad económica. De que la gente se compra una zapatilla, desde lo que paga una inscripción, está generando por la salud, por un sinnúmero de cosas, y el deporte tiene un elemento mayor que trasciende, un elemento de cohesión de nuestro país. Entonces, todos esos factores sociales, cuánto la gente disfruta de que tú dijiste de Beber y de Tito. Entonces, tenemos un centro de alto rendimiento, tenemos instalaciones deportivas, tenemos clubes, tenemos organizaciones que generan día a día actividades. Nosotros tenemos que crear porque hay una figura corporativa nueva que son las LLC. Hay empresas sociales, antes eran organizaciones sin fines de lucro o corporaciones. Ahora hay una posición, una figura jurídica que viene de Estados Unidos, que son las empresas sociales, LLC, que tú puedes, por un fin social, generar riqueza. Tú con una organización sin fines de lucro no puedes generar riqueza porque no tú la creaste para un fin que es un propósito y lo que tú tengas, pues... Pero básicamente no sería lucro tampoco porque es dinero que tú vas a invertir en desarrollar algo. Exacto, en desarrollarse. Nosotros ya tenemos que repensar eso y obligar al Estado que facilite leyes de incentivo y que si tenemos un auspiciador o una persona que aporta a un grupo de atletas, se le descuente, que tengamos acceso, porque también entra la gente en buscar fondos federales, que no está mal. Pero nosotros tenemos en la propia actividad económica, mira, Estados Unidos no le da dinero, pero tiene una ley que protege el Comité Olímpico, nadie puede usar los logos de Estados Unidos, inclusive si la transmisión que genera Estados Unidos, el 10% es para el Comité Olímpico Americano, pues a mí que no me den dinero el DRD de los 8 millones, pero me dé una ley que todo dinero que pueda dar una empresa privada se pueda descontar, o un impuesto a las telecomunicaciones de $1 de cable TV que llegue a la gente por el celular, como hacen otros países del mundo, lleguen al Comité Olímpico de Puerto Rico, lleguen a una federación. Yo no necesito los 8 millones de estados. En la NBA, todas esas ligas profesionales son monopolios creados. El Congreso de Estados Unidos no le da un chavo, pero le ha dado unas leyes. Nosotros tenemos que legislar que creen impacto económico, que hayan deducciones a nuestros entrenadores, la gente voluntaria, la gente que está ahí, para nosotros generar nuestros propios proyectos, para generar riqueza, y el Estado, pues, si nos quiere subvencionar, nos subvenciona. Pero básicamente, nosotros tenemos que ya repensar
lo que va a ser la nueva economía y cómo el deporte va a tener que buscar recursos para subvencionarlo. Y hay una gran inversión de tiempo. Mira, el trabajo que hace la gente voluntaria, líder recreativo en las comunidades con los niños, si tú fueras a contar eso en dinero, serían billones de dólares. El Estado no tendría dinero alguno para pagarle a la gente que hace trabajo voluntario. Líder recreativo, la gente que hace en las comunidades, lo que invierten los padres en los hijos, en las actividades deportivas. O sea, si tú sumas toda esa serie de cosas, sin ningún incentivo, continuamente se está haciendo, y eso hay que reinvertirlo socialmente en el deporte, en términos de las comunidades, y sí hay apoyo del gobierno, pero yo creo que ya nosotros tenemos que generar riqueza y entrar en eso y desarrollar nuestros propios empresarios del deporte. Ahí me viene que, por ejemplo, el atletismo aquí no es ok, cuando hablamos de atletismo de pista, ¿verdad? Eventos 800, 3000 con obstáculos. Aquí en Puerto Rico, fuera de la justa, que genera unos ingresos brutales en un fin de semana, no hay eventos, no hay mucho, o el Pose Grand Prix, pero no hay un mercadeo detrás de todos estos eventos, que es algo que por donde podrían empezar, porque no hay eventos que sean atractivos para un patrocinador durante el año, fuera de la justa o fuera de un Ponce Grand Prix. Hay que empezar, ¿verdad?, a trabajar con el mercadeo, a hacer el atletismo un poco más económico. Incluso cuando hablaste de los comités olímpicos, el de Estados Unidos, al Comité Olímpico de Estados Unidos, marcas de suplementos le pagan al Comité Olímpico para que los certifiquen como que es un suplemento apto para sus atletas. Por ejemplo, hay una marca que se llama Garden of Life, que detrás dice, está aprobado por tal agencia, tal agencia, tal agencia, y el Comité Olímpico de americano aprueba este producto para esto, y tiene el logo del Comité Olímpico. Y eso es dinero que le tiene que estar entrando el comité. Claro, no, tú imagínate que la transmisión de televisión nada más le da 200 millones. Que es el 40% de los ingresos del Comité Olímpico de Estados Unidos generan ahí. El otro ingreso, ¿sabes cuál es el grande? Es que el logo no lo puede usar nadie en la corporación. Y esas corporaciones, FedEx, hasta el gobierno de Estados Unidos y el Congreso, tienen que pagarle al Comité Olímpico Americano, ¿entendiste? O sea que con eso nada más, ellos generan un fracatán de dinero. Y lo que estoy planteando es que si la legislatura, el gobierno de Puerto Rico quiere hacer algo provechoso y que no dependan, tiene que facilitar que hayan deducciones contributivas a la gente que aporta el deporte y crear condiciones para que se puedan desarrollar empresas sociales, las fomente, las incentive, cree legislaciones a favor de ellas para permitir que las federaciones, las organizaciones deportivas, los grupos organizados tengan una mayor libertad y mayor acceso a fuentes de riqueza. Y eso es lo que nosotros tenemos que repensar. Ya no podemos depender del Estado. O sea, la tendencia va a ser menos el Estado. Nosotros tenemos que ya reinventar y tratar de hacer las cosas de autogestión. O sea, pues mira, todo el mundo quisiera que el gobierno nos diera 1 millón a cada federación deportiva. ¿Sabes cuánto recibe la Federación de España? ¿Cuánto? 17 millones de euros. Y si tú miras el rendimiento que tienen y la estructura que tienen, es imposible. Y a la República Dominicana tiene casi 1 millón y pico y nosotros tenemos 100,000 dólares. O sea, si tú miras vis a vis lo que se produce con respecto a eso, pues te pone a repensar, tú sabes, y tienen recursos, tienen una estructura completa, tienen una organización de 30 empleados, le pagan a 40 entrenadores, tienen todo un staff médico que los ayuda, pero si tú miras rendimiento como tal, pero tienen un apoyo del Estado de subvención económica, más lo que ellos tienen por auspiciadores. O sea, que cuando tú ves la desventaja, tú dices, mira, nosotros estamos haciendo grandes cosas de rendimiento sin tener recursos. Entiendo. Fuera de Estados Unidos, ¿qué federación o comité olímpico tú entiendes, verdad, en atletismo como tal, está adelante? Yo he escuchado algo de España. ¿Tú me puedes confirmar eso? Sí, España tiene una estructura. A mí realmente lo que es base del deporte, que puede ser el Harvard, es Australia y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene una población parecida a Puerto Rico. Y tiene
mira el presupuesto de Nueva Zelanda, 40 millones anuales. Un país de 4 millones y tiene deportes de conjunto, tiene federaciones, nos triplica en cantidad de ir a Juegos Olímpicos porque tiene una estructura ya organizada y tiene todo un plan estratégico, igual que los deportes acuáticos, juega un papel vital. Nosotros podemos hacer los deportes de combate que tú hablas, una serie de deportes que son estratégicamente los que nos pueden permitir posicionarnos a nivel mundial, ¿ves? Y ya lo reconocen, pero el mismo Estado, el mismo gobierno la genera. O sea, el modelo de Australia, Nueva Zelanda, el propio modelo de Canadá es excelente en términos del deporte y los trabajos que están haciendo. El modelo de Estados Unidos es corporativo completamente. El modelo de España es un modelo mixto entre Estado y corporación. Y el modelo de Australia es lo mismo, pero un modelo que va con un plan estratégico de 4 o 8 años, igual que el de Nueva Zelanda, bien pensado, bien estructurado, que tienen ya empresas, que tienen centros de alto rendimiento y tienen un desarrollo importante desde la base del deporte infantil hasta lo que están haciendo. Y tú ves todo el éxito que han tenido en el repunte, tú sabes. Australia superó a Cuba ya en la década después del 96. Y si tú miras a ver el medallero y tú dices, no, Cuba es una potencia en el deporte, pero ha estado bien afectada. Y tienen la mayor parte de entrenadores, tienen una estructura, un sistema centralizado para la optimización del rendimiento que viene de la Unión Soviética, de los países del bloque, que son modelos como el que tiene China. En el deporte, la cuestión social tiene que ver también con el desarrollo deportivo. Sí. Son sistemas. Esos sistemas deportivos se basan en un trasfondo y básicamente es quién subvenciona. Quién subvenciona y quién detenta el poder y cómo organiza el plan de esos países para competir en Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales. Wow, Carlos, todo esto bien interesante. Tenemos camino por recorrer aquí en Puerto Rico en cuestión de deporte, ¿verdad? Desarrollo del deporte. Tenemos el potencial. Es cuestión de reinventarnos, como tú dices, traer talento, mente fresca a tratar de revolucionar esto y no conformarnos con lo que tenemos ahora. Incluso los atletas juegan un rol bien grande. Los atletas en otros países del mundo se venden en las redes, llaman al sponsor. Eso, cuando llega el sponsor, eso le facilita el trabajo, ¿verdad? Para poder entrenar, se tienen que preocupar menos por lo económico. También el atleta tiene, aquí el atleta se tiene que preocupar un poquitito más por tratar de vender su imagen, vender, ¿verdad? Que es un role model a la sociedad, yo soy un campeón, ese tipo de imagen, porque así es que funcionan muchos deportes. El NBA, ellos crean estrellas. Probablemente no es el mejor tipo, deportivamente hablando, pero es el más que vende en las redes y genera un ingreso de patrocinios y eso que le deja un montón de dinero a la liga. Así mismo habría que hacer con las federaciones. Empezar también que los atletas pongan su granito de arena y empiecen a vender el deporte que practican. Empezar a presentarlo. Mira, esto es lo que yo hago. No todos son igual de extrovertidos. Hay muchos que son bien introvertidos. Tienen el talento, pero no se expresan, no se exponen. Por ahí hay que cubrir muchas bases, Carlos, para poder llegar, pero yo sé que hay que reinventarnos y repensar lo que vamos a hacer porque van a haber más retos y en esta coyuntura pues se hace de las mismas cosas que hacíamos hace 10 años. No podemos seguir haciéndola y con esta dinámica de la pandemia pues las organizaciones para sobrevivir van a tener que echar el resto porque en cualquier momento aparecerá otra pandemia, hay unos deportes que se afectan, la tecnología llegó para quedarse, las cuestiones dinámicas de la interacción, las cuestiones de la salud, todo eso son elementos, están modificándose las reglas, en fútbol hay 5 cambios, en béisbol no hay reglas de desempate, no sabemos las reglas que implementará la NBA si finalmente se dan. Va a bajar la estamos cantidad en un proceso, exactamente, va a haber un proceso que nos vamos a tener que reinventar, repensar y que vamos a tener que enfrentar esta situación y que va a modificar la cultura deportiva, pero si nosotros no pensamos cómo vamos a sobrevivir, cómo vamos a crecer,
esta etapa es de sobrevivencia. La otra etapa es de buscar crecimiento, pero va a ser de grandes retos que las organizaciones vamos a tener que asumir en la preparación de los atletas, la confección de los equipos nacionales, en el funcionamiento de las organizaciones. Todos nos vamos a afectar de una manera u otra. Las carreras y los deportes que Sí, podían cobrar taquilla van a tener que transmitir a través de la web, on demand, que la gente cobre por exactamente, esa verla. cantidad, sí. Y Y cambia la dinámica por completo. y se puede. Tuviste que muchos deportes estaban jugando PlayStation, estaban jugando los gamers. Sí. Todo, no había juegos, tuvieron que jugar gamer, No, cambiar eso. hace varios fines de semana eSport es atrás, deporte olímpico. hace par de fines de semana atrás, estaba hablando con Berbel y que ya estaba viendo a Anail Pinto en una prueba de 10.000 kilómetros y estaba cerca de mi casa, acá en el área de Nahuatl, que hay como 10 millas ahí llanas y frescas. Entonces ella me estaba contando de que ella se metió en un challenge virtual, pero era de atleta elite. Era una competencia, había podio y todo. Entonces, había gente de Francia, esto, lo otro, y que básicamente pues tenía que enviar la evidencia, tú sabes, quizás no era lo más confiable, ¿verdad? El tiempo que tú hiciste, pero por ahí empiezan las cosas. Ya se están hasta fogueando los atletas internacionales Tuviste la carrera de los noruegos, 5 en Kenia y 5 en Noruega, en diferentes tiempos simultáneos, una competencia. Los pertiguistas que brincan en el patio de su casa, uno en Francia y otro en Estados Unidos, Duplantis, buscando quién sale 5 meses. Ya la cuestión interactiva llegó al deporte de que pueden competir y pueden hacer competencias. Yo creo En que debemos halterofilia hay una competencia. podemos picar adelante aquí en Puerto Rico, empezar a hacer ese tipo de cosas, no esperar a que el mundo completo lo establezca para nosotros hacerlo. Aquí hay No, y mente, mirando, tuviste la carrera que ahora se va a parecer al ciclismo, la persecución 5. El formato de competir, quizás todavía las carreras masivas no llegan, pero nosotros vamos a tener que hacer un formato de grupo de 5, con el reloj se puede, la tecnología, circuitos de la gente distribuidos. Quizás esa sea la manera de competir. En vez de tener 21 kilómetros, son 3 kilómetros, 5, por grupos de edades. Mira, salen estos 5 horas, salen esos 5 después. Agrupamos y tenemos en la pizarra, en el board, pues mira, ganó Abreu, pues ganó tal, pero Abreu no corrió con Fernando Ojeda. Fernando Ojeda corrió en el segundo serie, porque van a hacer nuevos formatos. Pero no importa porque tú lo que estás compitiendo contra un reloj. Exactamente, exacto. Y en atletismo es más fácil eso, porque es un deporte objetivo. Incluso yo creo que hasta le queda más sanción. Tú ves el primer hit y te dices, diache, Abreu hizo, qué sé yo, 14:40. Ya, está difícil de romper esa meta. Entonces tú te quedas pegado en la competencia porque tú quieres ver el próximo grupo a ver quién se le pega a los 14:40 de Abreu. Entonces yo creo que hay maneras de mercadearlo y hacer deportes diferentes, interesantes sí. No, y que la gente, por ejemplo, si tú tienes grupos y ya corren juntos, grupitos de 5 que permite el gobierno, pues esos 5, aunque corren a ritmos diferentes, van a salir a las 4 de la tarde. El grupo de José. El grupo de Alcina va a salir 5 minutos y está ahí. Pero cada uno tiene edades, categorías y al final se va a ver el tiempo de cómo llegó. El formato que cambia. Que posiblemente empecemos con 50 atletas, quizás con 60. Poco a poco, en un lapso de tiempo, como lo ha hecho Noruega, y nosotros buscamos la manera de poder reinventarlo. Porque va a cambiar el formato. Pretender competir como estábamos antes no va a ser, y nosotros tenemos que ya comenzar a buscar formas, porque es competencia, como tú lo dices. Y esa competencia nosotros vamos a tener que ser creativos en escenario, en un circuito. La gente pues no va a estar apostada en la carretera, pero con un dron podemos llevarle la carrera a través de las redes sociales. Al final vamos a ver las categorías de 50 a 60 años, el club de Borinquen, el club otro. O sea, nosotros tenemos manera de reinventarnos. Mira, y está el ciclismo. Hay cosas que están en otros deportes que nosotros podemos adoptar, como la persecución en ciclismo, que sale un grupo. El atletismo está buscando eso desde hace tiempo. Por ejemplo, hay unos juegos que se celebraron en Australia que se llaman Nitro Games. Tú supones una carrera de 1 milla.
Entonces que la gente le van sacando vueltas, las carreras esas de fondo que tú estás lapeando a la gente, ¿verdad? Ajá. Pues el que pase último lo sacamos, una roja y se sale. La gente le fascina. Una carrera de milla que empieza en 8 y en cada vuelta el que va último lo bota. Entonces, eso es bien fascinante. Esa me gusta, esa me Hombres gusta. con mujeres. Entonces, tú vienes toda esa manera, porque el atletismo también, al muy clásico, pues resulta muy aburrido, excepto que sean carreras relevantes. Y la gente está buscando el Pero reto, básicamente es la cambiar, diversión. no es cambiar el deporte, la esencia del deporte, pero es añadirle elementos que lo hagan más Elementos más interesante. atractivos. Tú imagínate, todo el mundo, mira, este se quedó último en esta vuelta, lo vamos a sacar. Se quedó fulano, o sea, es fascinante. Ver los relevos estos que han fascinado al mundo, han sido los relevos mixtos de hombres y mujeres. ¿Quién iba a pensar que esa carrera, que ya es una prueba olímpica oficial, en el mundial, el relevo mixto de hombres y mujeres, eso fue fascinante. 2 hombres, 2 mujeres, tú los pones en el lugar que tú quieras. Hay algunos que ponen los hombres primero o alternan hombre con mujer. Si es Pero estrategia, ahí entra la parte interesante la estratégica, pero es una incertidumbre porque tú no sabes quién va a ganar, quién va a pasar. Si el hombre le toca en el último tramo, le va a pasar a la mujer que lleva 40 metros. Entonces, eso te hace fascinante porque ya no está predeterminado quién va a ganar. Y entonces eso pues brinda un elemento más importante a lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y entonces pues esas son cosas que las carreras pedestres, que le hemos conversado, ¿verdad? Extraoficialmente fuera de, nosotros tenemos que ya empezar a reinventar posiblemente relevos de ruta. No se hacían relevos de ultramaratón que uno corría, pasaba de un otro, pues podemos hacer los grupos. Los de 20 a 25 años le toca el primer tramo, el circuito. Fascinante. Hay carreras aquí de 10 por 1 milla que la gente se muere por verla. Fascinante. Y ha sido campaña de recaudación de fondos exitosa. El ultramaratón de Puerto Rico, eso ha sido exitoso, que lo hacían las entidades de SER, Fondos Unidos. La actividad que tenían de recorrer la isla era un éxito. Yo me levantaba por la mañana para llevar los tramos y te tocaba, eran grupos de 30, 35 corredores. Posiblemente eso tengamos que hacerlo ahora para los grupos de corredores tengan esa actividad. Estoy O de sea, los acuerdo. escenarios están. Yo creo que hay muchos grupos de corredores, de joggers, y para los que están escuchando esto, pero no hay una carrera que los mida de tú a tú los equipos. Los equipos. Sí, mira, el equipo que traiga más personas inscritas, pues se lleva un bono de $200. Eso sí yo lo he visto. No, pero tú puedes apuntar 50 corredores, pero va a ganar el equipo que pasen, los primeros 10 por la meta, como somos los campos traviesas. O sea, tú tratas de hacer el menor tiempo posible con tantos atletas. Pues básicamente ese tipo de dinámica, los relevos por Eso es un buen milla. modelo La y vuelta a está por Puerto punto. Rico. En Estados Unidos hay mucha carrera que son los relays estos, que tú tienes que prácticamente estar 3 días durmiendo en una guagua. Entonces tú llevas 10 atletas y se van turneando los tramos. Ya los tramos están, el evento tiene los tramos preestablecidos y tú escoges qué Ciclismo de atleta va ruta. a atacar ese tramo. Ciclismo de ruta aquí, los 7 faros, la vuelta tal. Son conceptos que vienen de otro deporte, pues se pueden poner. O sea, el Exacto. ciclismo es un buen modelo ahora. Ahora yo estoy mirando el ciclismo diferente. Por la ruta de persecución, tienen eventos de pista, porque es un deporte de tiempo y marca. Y posiblemente reglas de ciclismo. El tipo que sale con diferencia, que tú sales en las estaciones, en el Tour de France, que sale con 1 minuto de ventaja, el otro, el remate, te dan un premio de volante en atletismo, pues el primero que pase el primer kilómetro tiene tal. En atletismo no hay Eso volante. existía y ya no hay. Pues esas son dinámicas que hacen completamente diferentes, ¿verdad? Por ahí puede ser un corredor, volante, terminó esta estación, hace esto. Pues hay un sinnúmero de cosas que en el deporte, con esto de la pandemia, va a ser bien limitado, no es masivo, y para cumplir con la legalidad del Estado, pero nosotros podemos hacerla, yo pienso, en grupos de 6, cada 30 segundos sacar grupos de 6, que se van a encontrar en un sitio, pues sí, pero ya tú sabes y los vas alineando por marca. Mira, cuando hacen 5K, eso se puede hacer. Con los chips tú puedes tener toda la tecnología y no va a haber trampa para nadie de lo que está pasando. Al contrario, puede ser más interesante. Y a mí me fascinó la carrera
que se hizo de 5K en Noruega, que hubo 5 y 10K. Y eran grupos de 5 con un distanciamiento, como hacían, y me fascinó. Me fascinó lo que hicieron de 2.000 metros en Kenia, con lo de los noruegos de 2.000 metros. Las carreras virtuales que están haciendo, pues hay elementos de que podemos competir los joggers de acá con los de Nueva York, los puertorriqueños que están en Miami. Hay un sinnúmero de alternativas para mantener activo esta población que se pueden hacer y reinventarnos en términos del atletismo, pero pensar de que vamos a seguir como antes, a mí me gustaría, pero realmente vamos a tener que dar un escenario, porque todo el mundo está compitiendo. Ahora compite fulano en 150 metros con otro en 300, pues las carreras pedestres vamos a tener que hacer lo mismo. A mí lo que no me gusta es que sean todas carreras virtuales, porque lo virtual le quita lo de espectacularidad y no está como tal y se hace lo mismo, pero el escenario de competir, nosotros lo podemos modificar y podemos hacer circuitos de 1 kilómetro. Miren, en Puerto Rico hay un sinnúmero de espacios que se pueden hacer carreras de campo traviesa o ruta, especialmente en los centros de la isla, de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, que se pueda hacer la actividad bien organizada, con tiempo, para nosotros poder lograr reanudar la actividad de carreras pedestres antes que termine el año, pero tiene que ser con un protocolo y unos formatos diferentes que nos permitan reanudar esa actividad. Por eso yo lo miro, ¿verdad? Con los pies en la tierra y, ¿verdad? Y la mirada en el cielo, pero creo que vamos a tener que hacer cambios preliminares para poder reanudar la actividad de las carreras pedestres. Y probablemente le da un refresh al deporte y empezamos a hacer de manera distinta. Yo estoy totalmente de acuerdo. Carlos, de verdad que brutal la entrevista, bien interesante todo, ¿verdad? Por eso fue que cuando hablamos para lo de la entrevista te dije lo de, mira, trae tus ideas de vanguardia, porque yo sé que tú piensas de manera diferente, estás billón, pensando el deporte. Te agradezco un montón que hayas sacado de tu tiempo. Era cómodo, le metimos casi como 1 hora y 45 minutos aquí hablando y yo sé que hay mucho que hablar, así que en otro momento podemos retomar la conversación y hacer una dinámica. Hablamos de otro tema, así que me encantó y así que pues es parte de hacer un diálogo y seguir contribuyendo a la discusión de alternativas. Gracias un millón, Carlos. Te digo mucho éxito. Yo sé que tienes por ahí Diamond League, ¿verdad? Tienes algo de la Diamond League. Mucho éxito, así que ¿crees que esa va a ser tu primera experiencia, verdad? Ahora después de la pandemia. Sí, la primera experiencia va a ser esa que tengamos, es 14 de agosto. Tenemos competencia en Estados Unidos. En Estados Unidos están compitiendo toda la semana. Yo no sé cómo lo hacen, ni cómo lo hacen, pero están compitiendo. Pero la competencia que íbamos el 25 de julio, que iba a ser en San Diego, la cancelaron. Hay otra, íbamos a ir a Tampa, un campamento, tuvimos que cancelarlo porque las condiciones hoy mismo ya están restringiendo y sometiendo cuarentena en Miami. Así que nos quedamos acá y estamos tratando de hacer una competencia de fogueo previa de Wesley antes de irse. Va a haber controles porque yo siempre los hago, pero esperamos que nos puedan reanudar, que permitan viajar a Europa, o si no vamos a tener que viajar por Inglaterra, pero el 14 de agosto en Mónaco y el 23 en Suecia, en Estocolmo. Serían las primeras 2 paradas de Liga Diamante y luego estaríamos en septiembre en Polonia, Checoslovaquia, Croacia y se terminaría en Beijing, en Shanghái, perdón, terminaríamos la temporada. Luego nos quedaría ir a Qatar y terminaríamos en otra competencia en China. Así que hay 8 competencias programadas, confirmadas y esperamos cumplir con ese compromiso que tiene la gente y Adidas con esas participaciones de Wesley en la Liga Diamante. Brutal. Dile a Welly que me gustaría tenerlo en algún momento por aquí también. Te agradezco tu tiempo, Carlos, y de verdad que siempre es un placer hablar contigo, ¿verdad? Una persona bien conocedora del deporte, tienes ideas bien innovadoras, tiene una manera bien poco tradicional de pensar las cosas, como esta última parte de la entrevista que me encantó mucho porque
el que lo escuche va, mira, sí, se pueden hacer las cosas. Así que a todos los que siguen Solo Running, pueden buscar esta entrevista en audio, luego saldrá a través de YouTube, ¿verdad? Toma un poquito más de tiempo en subirla, pero la van a tener disponible en audio en todas las plataformas de iTunes, Spreaker, Stitcher. Próximamente vamos a estar en Pandora también, Spotify, ya estamos en Spotify, y Radio FM, whatever. No me acuerdo ahora, fue que los otros días encontré esa red por ahí, aparecíamos también sonando y de verdad que no salía. Gracias a todos por el apoyo. Seguimos trabajando para que sigan mejorando esos números. Número 2 en deporte, en lo que es plataforma de podcast en Puerto Rico. Yo creo que nos sentimos súper bien. Lo repito nuevamente porque de verdad que ni me lo esperaba. No trabajamos, sí trabajamos para llegar a algo, pero no trabajamos con esa ambición y se dio. Gracias por el apoyo. Carlos, así que te me cuidas mucho, mano, y ya. Gracias. Y espero volver al programa, No, otra vez. Hacho, es que hay de esto, hay taller contigo, de verdad que sí. De verdad que sí, porque tiene mucho que hablar. Después nos inventamos algún temita por ahí y lo montamos. Una Claro que conversación sí. abierta, así como se convirtió esta en la segunda parte. Así que, mi gente, será hasta la próxima. Se me cuidan.